Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro proyecto Rx 8 Turbo. Hoy empezamos con la Power Distribution Module, que ya hemos hablado un poco de ella, y en este primer episodio os la vamos a presentar. Nada más que vamos a contar por qué vamos a poner este elemento y qué es lo que sustituye en lo que tiene originalmente el vehículo, que es la caja original de fusibles y relés tradicional. Y bueno, vamos a ver antes de nada para qué sirve un fusible, para qué sirve un relé, muy por encima, para no aburriros, y pasamos a enseñaros cómo es la Power Distribution Module, que iremos ampliando un poco más en detalle en los siguientes episodios porque es un elemento un poco complejo y no podemos hacer un vídeo de todo porque sería extremadamente largo. Así que bueno, vamos a ello y nos ponemos al lío. Hola amigos, bueno, pues como decíamos hoy os vamos a explicar para qué sirve la Power Distribution Module, pero antes de eso, como decíamos, vamos a explicar rápidamente, porque no me quiero enrollar mucho con esto, para qué sirve un relé y para qué sirve un fusible, porque es algo que todos los que trabajamos con vehículos sabemos que están ahí, pero muchas veces no sabemos muy bien la funcionalidad que tiene. Un fusible, como su propio nombre dice, aquí tengo un par de ellos, es un elemento que está diseñado para fundirse bajo unas determinadas condiciones, es decir, cuando aplicamos una corriente eléctrica, si la corriente eléctrica, que en este caso se mide la capacidad que tiene el fusible para fundirse, se mide en el amperaje que puede conducir, si sobrepasa ese amperaje para el que está diseñado, el elemento interno que hay aquí dentro pues se funde, de ahí el nombre del fusible, y corta el circuito. Podéis ver, tengo aquí dos ejemplos, un fusible de 10 amperios y un fusible de 30 amperios. Podéis ver que el elemento fusible interior, en el de 10 amperios que es este, veis que es mucho más pequeño que en el de 30, y eso es precisamente pues para que el de 10 amperios se funda a una corriente de 10 amperios y el de 30, al ser más grande, pues aguanta un mayor amperaje. ¿Para qué se instala un fusible? Por dos motivos. El primero de ellos es para evitar un cortocircuito. Si hay un pequeño cortocircuito, intercambiamos positivo por negativo, este fusible va a saltar y nos va a proteger la instalación de un incendio o de cualquier cosa. Pero también el motivo principal por el que se instala un fusible en una instalación eléctrica es para proteger el cable que está conduciendo la electricidad. Hay que tener en cuenta que a mayor diámetro de cable podemos hacer pasar por él una mayor corriente eléctrica, es decir, un mayor amperaje, pero tiene un límite. Claro, tampoco podemos poner cables infinitamente gruesos dentro del coche porque aparte que aumentarían mucho el peso, el coste, en fin, hay sitios en los que no se puede poner un cable tan grueso como querríamos porque pues el elemento que lo tiene que gestionar o activar o desactivar no puede soportar ese tipo de cableados, o son pines muy pequeños como pueden ser los pines de una computadora del motor. Es que no podemos meter un cable muy grande, entonces no en todos sitios podemos meter el cable más grande que podamos, ¿no? Y también sería un gasto absurdo en cobre y en muchísimas otras cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que como digo, el fusible protege el cable y el cable está diseñado para soportar una determinada corriente, un determinado amperaje. Como digo, contra más grande sea el cable, más grueso o mayor sección de cable haya, más amperaje puede soportar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que aquí hay un problema, y es, como os voy a enseñar aquí a continuación un diagrama, los motores eléctricos asociados a los vehículos. Motor eléctrico me refiero a bomba de gasolina, electroventilador, la calefacción del asiento, la radio, en fin, todos los elementos eléctricos que tenemos en un vehículo a veces tienen un consumo de amperaje, o sea, demandan una cantidad de energía más alta de la que podríamos soportar pues, con un fusible de 10 amperios o así. Y como digo, no podemos estar metiendo cables infinitamente grandes a todos lados. ¿Qué se utiliza en ese caso? Bueno, en ese caso se utiliza un relé. Un relé no es más que otra cosa que un interruptor mecánico. Por un lado, se le aplica una corriente de bajo amperaje, por ejemplo de menos de 10 amperios, que lo que hace es que el relé conmute los otros dos pines por el cual pasa una corriente de mucho más amperaje. Entonces, bueno, voy a enseñar aquí un diagramilla que he hecho bastante rápido. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que esto es nuestra bomba de gasolina, que normalmente demanda una potencia de unos 15-20 amperios o algo así, pero bueno, podríamos plantearnos incluso cosas más grandes como un electroventilador o no sé, un asiento eléctrico, cosas así que demandan mucho amperaje cuando entran en funcionamiento. Entonces, no podemos llevar un cable muy grande hasta el interruptor que hace funcionar nuestra bomba de gasolina, que normalmente es la computadora del motor y tiene unos pines muy chiquititos. No podemos meter un cable, pues vamos a decir, así de gordo, porque en la computadora del motor no se puede meter, y además la computadora del motor
internamente la circuitería no está diseñada para soportar tanto amperaje. Entonces, como elemento intermedio se introduce un relé, que es este que ponemos aquí. Así que tenemos por un lado una línea de alimentación protegiendo con un fusible, seguramente de unos 30 amperios, protegiendo la línea que va a alimentar todo el relé, como digo, para que si hay un consumo mayor de 30 amperios en esa línea, el cable no salga ardiendo y el fusible se funda. Y entre el pin 87 y el 30 del relé se va a pasar, digamos, la corriente que va a alimentar el motor, la corriente importante de bastante amperaje. ¿Y cuándo está este circuito comunicado? Pues básicamente está comunicado cuando por los otros dos pines del relé aplicamos una corriente de 12 voltios, también en este caso, en el caso automotriz, a través de un interruptor que pues ya es un interruptor pequeñito, o incluso la propia computadora del motor, interruptores digitales internos que tenga para activar el relé y poner a funcionar nuestra bomba de gasolina, o bueno, el circuito que corresponda. Entonces, como digo, bueno, pues esto obliga, como muchos sabréis, que tendréis en el motor, pues cajas de fusibles y de relés, pues bastante grandes. Normalmente suele haber una en el compartimento del motor, de fusibles y de relés, y luego suele haber otra en la parte interior del vehículo, pues para las luces de cortesía, los botoncitos, en fin, todos estos elementos que ya tienen cables más pequeños, pero que no utilizan relés, suele ser lo habitual. No tengo aquí físicamente la caja de fusibles y de relés del RX8 porque el coche está en el taller de soldadura y la caja está allí y ahora no puedo ir a por ella, y menos con este tema del coronavirus, pues imaginaros. Pero bueno, sí que tengo la tapa de la caja original de fusibles y de relés para que os hagáis una idea del tamaño que tiene. Ya veis, pues como 3 palmos más o menos de mi mano, y dentro se puede ver la leyenda de la cantidad de relés que tiene por aquí, más la cantidad de fusibles que tiene para todos los elementos. Es decir, que para cada circuito eléctrico que tengamos, entendiendo circuito eléctrico, pues una bomba de gasolina, un calefactor, uno de los electroventiladores, el otro, en fin, inyectores, en fin, todos los circuitos que queramos alimentar pues tienen un determinado fusible y relé. Así que ya veis que las cajas de fusibles y de relés suelen ser bastante grandes, por eso, porque tienen que albergar fusible y relé normalmente para casi todos los circuitos. No todos los circuitos utilizan un relé, solamente aquellos que demandan un amperaje bastante elevado, pero sí que hay fusible para cada circuito y relés, pues ya ves, bastante de ellos. Así que ya veis que el tamaño de la caja de fusibles pues es bastante importante. Aquí es donde entra una Power Distribution Module. ¿Qué es lo que hace una Power Distribution Module tan interesante en función para sustituir toda esta caja de fusibles, de relés y tal, como la que ahora os pongo una foto, por algo tan pequeño como es esto? Fijaros lo que ocupa, ya veis, vamos, nada, a ver, prácticamente la palma de mi mano, ya veis, no ocupa absolutamente nada. Bueno, esta Power Distribution Module lo que tiene internamente son unos relés que se llaman relés de estado sólido o relés digitales de estado sólido, que lo que hacen es el mismo funcionamiento que teníamos con un relé y un fusible, pero lo hacen de manera digital. Y ya veis que aunque esto es muy pequeñito, ya veis que no ocupa casi nada, permite controlar hasta 16 circuitos eléctricos, o sea, hasta 16 cosas eléctricas que queramos alimentar. Por cosas me refiero, pues, una bomba de gasolina, un electroventilador, las luces del coche, los limpiaparabrisas. Incluso por un circuito podríamos dedicarlo, por ejemplo, para alimentar varias cosas a la vez que no demanden mucho amperaje, como pueden ser, pues yo que sé, las luces de cortesía interior, no sé, pequeños circuitillos que no demanden mucho amperaje. El caso es que nos permite manipular, como digo, 16 circuitos. 10 de ellos soportan un amperaje continuo de hasta 25 amperios, que es bastante, porque se dedican normalmente pues para bombas de gasolina, electroventiladores, en fin, estos elementos electromecánicos que requieren un mayor consumo de electricidad. Y las otras 6 salidas que tiene soportan una corriente continua de hasta 16 amperios. La ventaja principal que tiene todo esto, aparte de que ya veis que es bastante pequeña, es que nos simplifica muchísimo el cableado, porque no tenemos que estar cableando un fusible, del fusible al relé, del relé a otro interruptor, como teníamos en nuestro diagrama. Ya veis, nuestro diagrama, pues para alimentar un simple circuito, pues tendríamos que tirar mínimo 4 o 5 cables para completarlo. Con esto lo que hacemos, como tiene aquí el fusible y el relé integrado de manera digital, tenemos que alimentamos con un borne positivo de la batería con un cable bastante importante, se alimenta toda la Power Distribution Module y luego por las salidas que tiene aquí, con un conector especial que tiene, se van alimentando ya directamente cada uno de los circuitos, con lo cual nos ahorramos toda esta caja, la sustituimos por esto. Y no solo eso,
Quizás para un coche de calle esto se quede un poco limitado en cuanto a salidas, porque tenemos muchas cosas, tenemos la radio, el climatizador, el control de crucero, los asientos calefactados, en fin, muchos elementos que nos harían que rápidamente gastemos estas 16 salidas que tenemos, ¿no? Y aunque se pueden poner varias de estos elementos en cascada, es un elemento bastante caro, con lo cual para un coche de calle, bueno, pues no tiene mucho sentido porque tampoco vamos a estar manipulando mucho el sistema eléctrico. Pero para un coche de carreras es muy interesante porque pasa todo lo contrario, nos sobran muchos elementos, nos sobran la luz de cortesía, el asiento calefactado, la radio, en fin, muchísimos elementos, y al final el sistema eléctrico se queda bastante reducido en los elementos que componen el funcionamiento del motor, computadora, inyectores, bujías, cosas así, electroventiladores, bombas de gasolina y poco más. Es decir, con unos 16 circuitos normalmente se tiene más que de sobra para que un vehículo de competición funcione. Y en todo caso, como digo, si te quedas corto podrías poner otro o poner un relé y un fusible tradicional en algunos sitios en los que te sea pues, más fácil de colocar o te hayas quedado sin salidas. Pero te simplifica mucho todo el cableado, y no solo eso, sino que como tratamos digitalmente cuando podemos hacer que esto corte el circuito como si fuese un cortocircuito, o si hay un exceso de consumo de amperaje que nosotros le programemos, podemos hacer que él corte el circuito durante X reintentos, y si al número X más un reintento el circuito sigue dando un cortocircuito, lo desactiva completamente hasta que vuelvas a apagar y encender. Por contrario, imaginaros que estamos en mitad de carrera, por lo que sea un relé de estos se te sobrecalienta y deja de funcionar y te apaga, por ejemplo, la bomba de combustible. Pues te quedas tirado en mitad de pista, no llegas al box, te puedes pasar horas diagnosticando cuál es el problema, dónde está el fallo eléctrico, te puedes pasar cantidad de horas. Todos los que os habéis peleado con algún problema eléctrico sabéis que consumen muchísimo tiempo. Con esto, directamente, nos conectamos a él a través del ordenador y sabemos cuál es el circuito que ha fallado y por qué motivo. Si ha sido por un cortocircuito, si ha sido por un exceso de consumo de amperaje, en fin, podemos ajustarlo. Toda esta cajita nos elimina toda la necesidad de fusibles y de relés del vehículo de carreras, a excepción de un par de ellos, como puede ser el motor de arranque, que requiere mucho amperaje, y ninguna de estas salidas puede controlar, aunque las mayores soportan 25 amperios continuados. Un motor de arranque fácilmente, cuando le das al arranque, te puede soportar fácil 60 amperios o cosas así, o una dirección eléctrica te puede soportar 60 amperios. Entonces, en esos dos casos utilizas normalmente un relé y un fusible tradicional, pero bueno, son dos puntos aislados en lugar de tener 16 relés más 16 fusibles más toda la complicación de cables para allá y para acá que provocan y que son puntos de fallo. Como veis, ya es un elemento muy pequeño, nos permite ubicarlo en cualquier sitio, es un elemento bastante robusto, bastante compacto y también bastante caro, pero si tenéis en cuenta la cantidad de horas de trabajo que se ahorran simplemente por cableado, merece la pena, además de la cantidad de funcionalidades que nos va a permitir hacer esto, porque, como digo, no solo permite controlar los 16 circuitos eléctricos de salida para alimentar cosas, sino que tiene además muchísimos pines como circuitos de entrada. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a tener estos interruptores pequeños, pues en un panel lateral o en un panel central o incluso en el volante, para activar y desactivar estos circuitos si queremos, o que se activen en base a distintas programaciones que le hagamos. Por ejemplo, podemos programar dos bombas de gasolina y tener en cuenta que se active una en determinados momentos y la otra cuando falle la primera, porque esto también detecta cuando ha fallado uno de los circuitos y puede activar el segundo, como tenerlos de reserva. Se pueden hacer muchas cosas que veremos un poco más adelante. Otra funcionalidad muy interesante que tiene y que la hace ya tener un potencial muy alto es que se puede comunicar por CAN bus con la computadora del motor, con lo cual podemos leer desde la computadora del motor todos los datos del motor, temperaturas, presiones, en fin, todo el comportamiento que esté teniendo el motor lo podemos leer aquí, y eso lo podemos utilizar para, en base a lo que nosotros queramos, activar o desactivar salidas. Por ejemplo, podemos leer la temperatura del motor, la temperatura del refrigerante del motor desde la computadora del motor a través del CAN bus en este cacharrito, y en base a esa temperatura podemos hacer saltar los electroventiladores cuando nosotros queramos y nos ahorramos todo el cableado de relés y demás. O
incluso podemos hacer, si tenemos una bomba de agua eléctrica, como va a ser nuestro caso, podemos activarla o hacer políticas de que se active, que vaya a mayor o menor velocidad en función de la temperatura del motor, de las revoluciones, en fin, podemos hacer auténticas virguerías como os enseñaré en unos episodios un poco más adelante. Pero bueno, quiero presentaros la Power Distribution Module para que veáis lo que es. Sé que ahora así a priori como que nos llamará mucho la atención y quizás eso sea un poco difícil de encajar realmente para qué sirve esto teniendo la caja de fusibles y tal. Pero, como digo, para un coche de carreras esto simplifica mucho el cableado y es un elemento muy interesante. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Ya veis que este capítulo es un poco la introducción de la Power Distribution Module, o PMU, o PDM. Cada fabricante le pone unas siglas y la llama de una manera, pero bueno, es un control de energía, ya habéis visto. Y en el siguiente episodio vamos a seguir hablando de este elemento y ya vamos a empezar a hacer una pequeña prueba de activar un circuito y bueno, que veáis un poco la funcionalidad real de cómo trabaja este elemento, que ya vais a ver que es muy interesante. Así que no os perdáis ni un solo detalle, ya sabéis, para eso suscribiros dando al botón que debe aparecer aquí, a veces aparece, a veces no, pero bueno. Y nada, dejadnos lo que queréis en los comentarios y las dudas que tengáis y todo esto, pues las vamos resolviendo. Así que venga, un saludo muy fuerte, cuidaros mucho, chao.